porque comprábamos el café en el supermercado teniendo bultos en la sala de la casa. ¿Por qué nunca pudimos probar el café de la finca? La pregunta sería como, ¿tu conexión con la industria te ha permitido ver su lado más crudos? ¿Qué impacto tuvo esto en tu forma de trabajar y en tu pasión por el café? A veces romantizamos mucho los procesos. No entendemos que sigue siendo una forma de sustento. Entonces, para mí hay un momento muy revelador, que es cuando yo pruebo la primera vez la comparación de un café de especialidad con el café que toda la vida hemos tomado. Bueno, hola Natalia, bienvenida a Taza Llena. Para empezar, principalmente me gustaría como que le dijera a la gente quién eres, dónde estamos, un poquito de ti, por favor. Hola Valen, hola a todos, mi nombre es Natalia García, soy de acá de Sevilla. Actualmente me desempeño en toda el área de calidades en la trilladora, tostadora y exportadora de café Specials Coffee acá en el municipio, y soy la mayor de 2 hermanas. Nací en una familia muy preciosa, muy llena de amor. Tuvimos nuestra infancia acá en el municipio, también en una finca cafetera, porque venimos de familia netamente campesina. Mis bisabuelos fueron productores, mis abuelitos, mis papás. Entonces fue en torno a la vida del campo la que nos acompañó y la que nos sigue acompañando. Sí, súper bien, me encanta. Bueno, el amor al café fue algo que heredaste, obviamente, y pues especialmente pues por la historia de tu papá. ¿Cómo te ha influido ese legado en tu visión de café? Cuéntanos un poco como esa parte familiar. Listo, Valen. Como le contaba, durante mi niñez pues nos acompañó siempre ver el trabajo en la finca, cómo era, qué era lo que sucedía. En el caso puntual de mi padre, pues él fue un trabajador incansable siempre. Entonces crecimos viendo todo lo que ocurría desde la siembra, desde la cosecha. Apoyábamos en las labores también cuando nos llevaban un poquito, y cómo fue ese transcurrir del trabajo. Entonces, uno hereda no solamente la forma de vida, sino también ver qué es lo que acompaña ese camino. Entonces, ver el trabajo, ver el esfuerzo, ver como todo. En mi caso, pues me tocaba acompañar a mi papá cuando iba a negociar el café a los depósitos, a las cooperativas. En mi casa siempre, pues cuando había cosecha, la sala era llena de los bultos de café en pergamino. Entonces, ese amor lo empezamos a ver en mi casa, o el trabajo, o lo duro que era, porque pues gracias al café tuvimos estudio, la casa, todo eso para poder sobrevivir. Entonces, cuando uno ya crece, que se entiende como todo el sacrificio que hay detrás de, y eso fue lo que me encaminó y me mostró que hay formas de vida que uno hereda, y pues el amor por el café empezó allí. Exactamente. Muy bien. Bueno, ya que estamos hablando un poquito del amor al café, tengo una pregunta pues un poco ya más extensa, que sería como, ¿crees que el amor al café se manifiesta de manera distinta en el productor que en quienes lo comercializan? Claro, Valen, totalmente. Yo considero que el café es un amor verdadero para quien lo trabaja y lo cultiva. Porque supongamos, hay una empresa que es una tostaduría, o hay una empresa que es una trilladora, o hay una empresa que es comercializadora en muchas partes, y si el negocio o la forma en la que lo están trabajando no les da, pues ¿qué hacen? La cierran, pueden vender sus equipos y montan otra cosa. En el caso del café, pues esto, o el del productor, es completamente diferente, porque a pesar de estar perdiendo, siempre hay esa fe de volver a sembrar, o siempre vuelven y siembran por ese amor a la tierra. En mi caso, yo lo viví con mi papá, a pesar de quejarse por los precios, a pesar que los abonos subían de precio, que la mano de obra estaba tan bajita, que no había posibilidad de pronto, o no había esa retribución que se esperaría, pues siempre volvía y sembraba. Entonces sí considero que es una forma diferente en la que se ve el negocio del café en
en el productor que en las otras personas que están en los diferentes eslabones de la cadena. Wow, súper. Me encanta esa historia, la verdad. Bueno, ahora yéndonos un poquito como más, expandir como el mundo de lo que tienes. ¿En qué momento se dio cuenta que el café es un mundo más grande? Bueno, Valen, durante muchos años, pues solamente veíamos qué pasaba con el café o lo conocíamos hasta que se llevaba al depósito. De ahí para allá, pues uno pensaba que hasta ahí terminaba. Mi padre falta en el año 2007, yo tenía 13 años y ya pues yo me dediqué pues a otras cosas, a estudiar. Llega un momento donde el café vuelve y me encuentra, pues así lo digo yo, y es que yo empiezo a ver qué ocurre con el café, no solamente en la finca, sino después que sale de ella. Entonces, para mí hay un momento muy revelador, que es cuando yo pruebo la primera vez la comparación de un café de especialidad con el café que toda la vida hemos tomado. Que hemos tomado, sí. Le voy a contar algo. En mi casa siempre nos dijeron, en la casa siempre nos dijeron a mi hermanita y a mí que había que retirarle lo quemadito a la carne, que había que quitar no podíamos consumir eso, pero por desconocimiento, pues pasaba lo mismo con el café. Era un tueste muy alto, disuelto en agua panela, y pues eso nosotros no lo sabíamos. Entonces, un momento muy revelador para mí fue cuando pude comparar un café consumo nacional, el que tomábamos en mi casa, con un café de especialidad. El primero me supo espectacular, pero porque no había probado el siguiente. Entonces, esa fue una pregunta: ¿qué es lo que hemos tomado toda la vida? Y pues ahí surgieron muchas más preguntas: ¿a dónde es que nos han llevado al comercio? ¿Por qué nosotros no podemos tomar un muy buen café? ¿Por qué en Colombia? ¿O por qué a los productores, viniendo pues de una familia caficultora, por qué comprábamos el café en el supermercado teniendo bultos en la sala de la casa? ¿Por qué nunca pudimos probar el café de la finca? Entonces ese tipo de momentos fueron los que aterrizaron como muchas cosas. Y ya. Muchos de los años, sí. Muchos de los tantos que fueron reveladores o que me di cuenta que el café era un mundo completamente amplio, que podemos hacer muchas cosas, no solamente producir para una gran industria, sino que es como de evidencia, sí. Sí. Y es algo que creo que todos pasamos, la verdad, para poder llegar a ese punto de saber, wow, el café es café, literalmente. Sí. Bueno, ya que nos estamos yendo por ese lado, sabemos que la educación es clave en esta industria, ¿no? La pregunta sería como, ¿qué crees que falta en la educación sobre el café, tanto para los consumidores como para los productores? Bueno, vale. Marca una pauta muy grande, y es que cuando hay ese tipo de momentos tan reveladores, entendemos que en nuestro país pues producimos para suministrar al resto del mundo. La única forma para nosotros hacer las cosas diferentes, y es en la que yo de pronto pude notarlo, fue educándonos. Lastimosamente, cuando empezamos no había tanta información, la información moderada o buena que había, todo estaba en inglés, por lo mismo. ¿Por qué nos tomamos un café de mala calidad? Por el desconocimiento. Entonces, la educación, si no existiera la educación, poder leer, poder preguntar, que hay gente que realmente comparte de una muy buena manera sus experiencias, es el único camino para poder lograr algo diferente. Respecto a los productores, siento que la tecnificación enlaza esa brecha de conocimiento tan grande que hay entre el consumidor final y el productor. Entonces, sin la educación, pues esa brecha se hace mucho más grande. Entonces, si podemos ayudar a los productores a que ellos se tecnifiquen, a que puedan mejorar sus condiciones de beneficio, porque siempre se ha hecho lo mismo, pero se pueden mejorar. Y juntándolo con una muy buena educación, no solamente de saberlo probar, sino de cómo venderlo,
también hace parte eso. Entonces, educándonos, podemos lograr grandes cosas. En la educación está como la clave. La clave de todo. Siendo algo muy natural, porque tenemos como el café en la sangre, entonces sí se puede hacer. Muy bien, listo. Ya nos vamos como un poquito a la industria. La pregunta sería como, ¿tu conexión con la industria te ha permitido ver su lado más crudos? ¿Qué impacto tuvo esto en tu forma de trabajar y en tu pasión por el café? Listo. Buena pregunta. Tranquila, te puedes tomar el tiempo. A veces romantizamos mucho los procesos. No entendemos que sigue siendo una forma de sustento. Entonces, entender que no es solamente esa parte bonita, que no es solamente esa parte El amor. De tan chévere, de tan preciosos, todo lo que se hace, sino también entender que es una industria que alimenta a millones de personas, que debe de ser rentable, que debemos tener unos parámetros de calidades, que debemos ser transparentes en lo que hacemos. Ese fue como el momento más diciente para decir, esto es un negocio, hay que hacer que funcione, hay que hacer que siga siendo rentable a pesar de las buenas cosas que se hacen o de esas historias tan bonitas que hay detrás de. ¿Sí? Entonces, para mí hay momentos de verdad donde no solamente tomarlo, no, que sea constante, que sea consistente en el tiempo, que podamos llevar los negocios siempre trazables, que se logren hacer cosas, pero bajo la sustentabilidad y bajo la realidad. Ante todo, sí. Bueno, la última pregunta sería como, ¿actualmente estás haciendo lo que amas en el lugar que amas? Si pudieras darle un mensaje al yo que estaba comenzando en este camino, ¿qué le dirías? Que siga leyendo, que siga estudiando, que las cosas sí pueden ser por ahí. A veces nos da mucha perecita, nos da flojera buscar, preguntar, leer, pero yo creo que cada pregunta que uno se hace, si no es en la marcha que encuentra la respuesta, puede ser en otra persona que le puede ayudar o en la experiencia de otro, o estudiarlo también, practicarlo. Le diría que no deje de practicar, que no deje de probar. Fue la única forma en la que uno descubre la habilidad. En mi caso, actualmente como catadora de la planta, probando es que hacemos bien nuestro trabajo, porque se amplía mucho más el espectro de lo que podamos tener ahí. ¿Qué le diría? Que pruebe todos los feos, la vez que puede todos los feos, porque ahí también está la respuesta para entender el por qué a veces los defectos o el por qué a veces todos los procesos no tan buenos que podemos encontrar ahí, porque no todo es color de rosa. En el café no siempre sabe a flores, no siempre sabe a limón, no siempre sabe a chocolate. Hay otro tipo de condiciones que están allí. Entonces, no, le diría que el trabajo es duro, pero trae su recompensa. Hacer lo que uno ama nunca va a compararse con otra cosa, y estar en el lugar donde uno ama, pues también influye mucho, en este caso en mi pueblo. Sí, es muy lindo estudiar. En conclusión, estudiar y prepararse, ¿vale? Prepararse para todo, para lo que uno vaya a hacer, prepararse. Leer, practicar, ensayo y error. Ese es como el mejor maestro, tener mucha paciencia, tener mucha perseverancia, no desanimarse. Si realmente lo que uno quiere está, pues encuentra la forma, Dios, el universo, para manifestar. Wow. Bueno, Natalia, muchas gracias por estar a taza llena. De verdad que tu historia me inspira mucho. Y de verdad que solo me queda agradecer, pues, darnos la oportunidad. Por acá, a la orden, siempre bienvenida.
y muchas gracias a ti por el espacio. Listo, perfecto. Muchas gracias.